Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Curazao rompió récord de infectados por el COVID-19, superando la cifra de 10.000 personas activas desde que llegó esta pandemia a la isla en marzo del 2020. Durante 2 días seguidos, los contagios superan la cifra de 1.000. La situación en el Centro Médico de Curazao es alarmante, con un total de 40 personas hospitalizadas, de las cuales 15 están en cuidados intensivos. Ya comenzó el 2022 y todavía no está disponible la posibilidad de pagar lo que se conoce como número de auto, que sería el impuesto que por ley debe ser pagado a principio de cada año, por lo menos los primeros 6 meses. El ministro de Finanzas indicó que, si todo marcha según la planificación, sería para finales del mes de enero que la Oficina de Impuestos comenzaría a recibir el correspondiente pago para un estimado de unos 80.000 vehículos. El cuerpo policial ha indicado que no tolerará más lo que se conoce como quemar llantas en las carreteras públicas, ya sea con autos o motos, poniendo en peligro la vida del que comete la infracción, de los mirones y hasta paralizando el tráfico. Todo esto es contra la ley y ordenanza pública. Han indicado que están en la búsqueda de fotografías y videos para sancionar a los implicados. El cuerpo policial pide la colaboración de la comunidad para poner fin a esta práctica peligrosa. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Un derrumbe en un cerro del centro de la ciudad de Ouro Preto, en el estado de Minas Gerais, al sureste de Brasil, golpeó el jueves 2 casonas históricas. No hay informes de víctimas, ya que toda la zona circundante había sido evacuada. En este video se puede ver el momento en que se derrumba parte del Morro da Força. El derrumbe se produjo alrededor de las 9 de la mañana, poco después de que personas llamaran al cuerpo de bomberos al notar que el talud estaba cediendo. Frente a las propiedades afectadas al pie del cerro, del otro lado de la calle, se encuentra el Centro de Artes y Convenciones de la Universidad Federal de Ouro Preto. El área alrededor de la ladera que resbaló está inestable debido a las fuertes lluvias que azotan Minas Gerais desde hace semanas.